Continuamos hoy en los catedráticos del aborto en los adolescentes, una práctica que, aunque es antigua, aunque es ancestral, hoy por hoy representa un problema de salud pública. Sus implicaciones, tanto en lo físico, un problema que puede ir hasta en lugares muy seguros. Usted puede producir un aborto en una clínica con un anestesiólogo, con un ginecobstetra, de manera segura, y puede suceder un accidente anestésico, puede ocurrir una perforación uterina, puede haber una hemorragia, puede haber luego, pasados los días, puede haber una infección, una sepsis, y naturalmente las complicaciones psicológicas, el estrés que maneja una mujer que entiende que no se puede embarazar, que no puede quedar preñada. Ese estrés que maneja esa decisión y luego entonces y todas las implicaciones, pero también una mujer que se ha sometido a la práctica del aborto puede tener problemas de embarazo ectópico, embarazo fuera de lugar, y hasta la infertilidad. Pero esos son algunos aspectos que nosotros pues pudiéramos señalar. Hoy conversamos con estos tres expertos. Me gustaría preguntarle a la licenciada Rosa Ariza de Valera el impacto que tiene en nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, haciéndole una revisión, algunas redes que manejaba esta chica, que es el tema quizás de momento, Esmeralda Richie, quien tristemente perdiera la vida en torno a una situación que todavía se está investigando, pero el impacto que tienen en la difusión de la imagen, de considerar como una influencer en crecimiento, ¿qué impacto tiene esto en el comportamiento sexual de nuestros adolescentes, las redes sociales, el uso que hacen de ellas, el exhibicionismo, todos estos aspectos, usted como educadora? Sí, el impacto es directo, porque el entorno es una escuela. El barrio es una escuela, lo que uno oye, lo que ve y lo que ve haciendo es una escuela. Y en este momento nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay un patrón de crianza establecido para la niña y un patrón de crianza establecido para el niño. Entonces, las redes sociales impactan en las niñas como pantalla de venta, como pantalla de... Es una vitrina. Es una vitrina, ese es el punto. Y en el varón, él es el comprador en esa vitrina. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un aspecto interesante, y es que la libertad de la que disfrutan hoy los jóvenes con las redes, y ahí el doctor Modesto me dirá, el supuesto respeto a la intimidad de los padres o de los adultos responsables nos ha hecho entonces que las redes se conviertan en una puerta abierta a la venta y a la compra de principios, de valores, de degradación moral, de todo lo que se quiera. Entonces, nosotros somos partidarios como educadores de que las redes sean controladas como se controla una visita en la casa. Así como usted no deja entrar un extraño a su casa, tampoco las redes pueden ser abiertas de manera libre y abierta, y que la jovencita intercambie con un adulto o con un depredador. Que los depredadores están en las redes, son ahora mismo la vía más idónea para un depredador conseguir a su presa. Entonces, como educadores, nosotros estamos recomendando que las redes sean tan controladas como la puerta de la casa. Así como usted no le abre su casa a todo el mundo, sus hijos no deben abrir las redes a todo el mundo tampoco. Y tiene que haber control mientras el código nos diga, la ley 13603 nos diga que es menor de edad hasta los 18 años, debe existir el control de uso de redes, tanto para la niña como para el niño. Eso es odioso lo que usted está diciendo. Es odioso, pero lo necesitamos. Pero yo me inscribo en esa tesitura porque los seres humanos somos seres que necesitamos límites, necesitamos control, necesitamos regulaciones. Y si eso nosotros lo obviamos, entonces podemos tener sorpresas muy desagradables, situaciones muy desagradables. Esta muchacha fenotípicamente, por hablar del tema sobre el tapete, reitero, pero ese es el caso
del día a día, el caso en los barrios. Sí. Ese es el caso de probablemente de una joven que, pues por la notoriedad que tenía en los medios La y el escándalo. exposición permanente. Pero este es un caso que es muy común en nuestra sociedad, ya lo decíamos la semana pasada. Doctor De Lancer, el aspecto relacionado con la organización, usted decía que usted era pro aborto, ¿m? ¿O lo interpreté mal? Sí, me interpretaste mal. Ya, Porque, vamos a ver. el Ayúdeme. decir que una persona es pro aborto Sí. ha sido una estrategia de los grupos ultraconservadores para desmeritarnos, desacreditarnos a las personas que nos consideramos pro derechos. Yo lo que soy es un pro derecho. En las adolescentes, ¿usted considera que debe existir el derecho a abortar? Yo creo que debe existir el derecho a abortar en 3 causales. Yo Ya. soy un defensor De de las aborto 3 causales. en 3 causales. Pero como hoy estamos hablando de aborto en adolescentes, nos gustaría como no digerir. Y ese derecho de abortar en 3 causales incluye, por supuesto, desde mi punto de vista, a las adolescentes. A las adolescentes. Sí. Muy bien. Entonces, yo soy un pro vida, ¿eh? O sea, nadie es un pro aborto. Eso es una falacia. Nos han querido etiquetar de esa manera y han querido dividirnos como pro vidas o pro aborto. Pro vida somos todos. Y incluso si tú le preguntas a una persona, al católico de más fuerte militancia, ¿tú estás de acuerdo con el aborto? Te va a decir que no. Ok, ¿tú estás de acuerdo con que tu hija de 30 años que tiene un cáncer, que tiene una situación terminal en la que hay que practicar un aborto terapéutico, en ese caso, ¿tú estás de acuerdo? Y la respuesta es que sí. Entonces, no nos dejemos confundir, no nos dejemos etiquetar con eso de pro abortos o pro vida. Yo soy pro vida de todos los seres humanos, de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los envejecientes, de los pobres, de los que no son pobres, en fin. Sí, el punto es, hoy nosotros queremos, pues básicamente dedicarnos al tema del aborto en las adolescentes, por una razón muy elemental. Ni usted ni yo nos vamos a poner de acuerdo en un tema en el que la sociedad misma, la dominicana, no ha podido ponerse de acuerdo, independientemente de que esté el peso de los sectores que inciden. Y por esa razón me gustaría que nos circunscribiéramos al tema del aborto, del fenómeno que se está dando en nuestras adolescentes, primero del embarazo en adolescentes y luego de esta desgracia que le cuesta la vida a no pocas jóvenes. Adelante, doctor Lafontaine. Sí, Amaro, y necesariamente uno orilla, ¿verdad?, sobre el límite del tema, ¿verdad? Porque De Lancer lo tocó de lleno ahora, ya venía buscando la manera de poder entrar en él, tanto con De Lancer como con Severo, por ejemplo. Estamos hablando de la interrupción del embarazo, ¿de acuerdo? Es de Claro. eso. Los libros, la ciencia, que tú has estudiado muy bien, dice cuáles son las causas bajo las cuales se debe interrumpir un embarazo. Exactamente. O sea, dice, son estas y estas. O sea, yo sé que, es más, para el público generar cuáles son las causas en las que se debe interrumpir un embarazo. Bueno, Para el público, no es para nosotros, ni un mensaje. si es el tema de las causales, No, yo estoy hablando de las causas, en la relación tuya con el paciente en el consultorio. No estoy hablando de causales. bueno, en la República Dominicana no hay ninguna, absolutamente están prohibidas toda terminación del embarazo bajo cualquier circunstancia. No, Pero vamos, Se me está rehuyendo la respuesta. pero vamos, ¿cuáles son? Causas relativas a la salud de la madre. Una madre que tiene un cáncer que amerita quimioterapia en etapa temprana del embarazo. Una madre que tiene una condición que atenta contra su vida, como la preeclampsia severa, una cardiopatía severa, una enfermedad inmunológica severa, cualquier condición de una enfermedad severa, grave, que compromete la vida de esa mujer. Pero están las causas
relativas al feto en sí. Un feto sin cabeza, un anencefálico, un feto sin riñones, agenesia renal bilateral, un feto con ectopia cordis, el corazón fuera del tórax, un feto con defectos severos en su anatomía, que son condiciones absolutamente incompatibles con la vida. Ese feto no hay manera de que sobreviva fuera del vientre materno. ¿Por qué someter a una mujer a la obligatoriedad de llevar a término un embarazo bajo esas circunstancias? Con todo lo que eso implica. Una mujer asume los riesgos de un embarazo cuando tiene la promesa, la ilusión de que va a tener, la satisfacción de que va a tener un niño sano en sus manos. O al menos un bebé viable, no digamos un niño sano, un bebé viable, un bebé que pueda vivir. Pero un feto que se va a morir dentro de los primeros 5 minutos después de haberlo sacado del útero, ¿para qué someterla a esa tortura durante 9 meses? Esas son las 2 de las 3 causales. La tercera sería, que es la más controversial, el tema de la violación. ¿Cómo puedo yo, como ser humano, exigirle a una mujer que conserve en su vientre y para el resto de su vida a un hijo producto de una violación? Pero cualquiera de las 3 circunstancias, en cualquiera de las 3 causales, no estamos hablando de que vamos a obligar a las mujeres a abortar. No es eso. Es que aquella mujer que decida tomar ese camino tenga la posibilidad sin que tenga que ir presa. Tan sencillo como eso. Porque a fin de cuentas, yo lo que creo es que los seres humanos, todos, tenemos la capacidad y el raciocinio suficiente para tomar nuestras propias decisiones. El Estado no tiene por qué tomar decisiones por mí, ni por nadie. La iglesia, la que sea, no tiene por qué tomar decisiones por mí. Los adultos podemos tomar nuestras propias decisiones. Doctor De Lancer, fuera de estas causales que usted ha detallado ahora, un adolescente que no presenta condiciones de salud, que el feto viene en perfectas condiciones, que no fue sometida a una violación, ¿cuál de las 2 decisiones tiene un mayor impacto a nivel psicológico a largo plazo? ¿El permanecer con el decidir quedarse con ese embarazo o el recurrir a un aborto? Hubo en los años 80 una tesis, una propuesta que partió de los Estados Unidos en el gobierno de Ronald Reagan, intentando poner sobre la palestra una cosa llamada como el síndrome posaborto, en el cual se trató de decir que las mujeres que se sometían a abortos terminaban teniendo una serie de traumatismos psicológicos y emocionales a largo plazo. La evidencia científica no ha sustentado eso jamás a partir de los años 80. Eso se ha quedado en lo anecdótico. Por supuesto, ninguna persona quiere someterse a un aborto. Ninguna mujer quiere hacerse un aborto como un deporte, como una gracia. Una mujer que opta por un aborto, que decide practicarse un aborto, pasa por un proceso de introspección, de dolor, de reflexión. Sí, pero escúcheme que le interrumpa de nuevo, doctor. El tema del día de hoy es ese fenómeno en nuestras adolescentes. Nosotros tenemos el caso, le voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos el caso de adolescentes que han decidido que son, siendo fenotípica genéticamente hombres o mujeres, han decidido un cambio de sexo. En esa etapa de la vida donde usted perfectamente conoce lo que aletea en las cabezas de esas personas mientras estamos en esas edades, y han procedido desde el punto de vista farmacológico a la transformación de sexo con las inducciones medicamentosas o quirúrgicas. Y la evidencia muestra que en más del 60% de los casos, sobre el 60% de los casos, esa decisión, entre comillas, que tomó, termina siendo un lastre para esa persona. Entonces estamos hablando, el tema nuestro en el día de hoy es de ese fenómeno en esa etapa de la vida, donde probablemente puedan existir todas las motivaciones. Bueno, inició
una práctica sexual. Por ejemplo, aquí hay un estudio que me parece interesante de resultados de embarazos en adolescentes, donde tú encuentras que el 49% de esas adolescentes embarazadas que terminaron abortando tenían múltiples parejas. Por ejemplo, ahí hay un elemento, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con eso? El tema es rico, porque si nosotros nos vamos al aborto en términos generales, entonces nos salimos de foco y Sí, no es rehuir. Entre practicarse un aborto o conservar un embarazo para el resto de la vida, me parece que fue la pregunta en una adolescente. En adolescente. Mira, yo creo que al igual que con todo en la vida, es una cuestión de las decisiones que toma cada persona. Con quién me caso, de quién me divorcio, qué estudio, qué trabajo dejo, me practico un aborto, no me lo practico, continúo con ese embarazo, no continúo. ¿Qué te digo? Yo lo que pienso es que las personas tienen el derecho a tomar sus propias decisiones. ¿Y quién induce, por ejemplo, la toma de decisión de ese aborto en la adolescente? ¿Lo toma la adolescente? ¿Lo toma el entorno del adolescente, incluyendo los padres? Esa respuesta después de esta pausa. Hoy en Cátedra Médica hablamos del aborto en los adolescentes, caso de Esmeralda Richies, quizás como caso mediático, pero tal como ustedes han dicho, un ejemplo del día a día. Bien, me gustaría con la licenciada Rosa Ariza de Valera. Sabemos que estamos viviendo en una sociedad que cada día pues los valores van en detrimento y me gustaría que pudiéramos enfocar el tema de la educación en valores desde el hogar como una manera de prevenir ese inicio de la vida sexual a una temprana edad y desde esa perspectiva pues lógicamente se previene el embarazo adolescente y también el aborto adolescente. Adelante. Gracias. Esa es la primera prevención, el poner límites, como decía el doctor Amaury. Necesitamos obligatoriamente desde la escuela y desde la casa poner límites. Como yo dije en la sección anterior, el medio es una escuela. Entonces nos toca a los adultos definitivamente poner a los muchachos en su lugar, que las etapas de desarrollo se respeten, porque fíjese que cada vez que se violenta una etapa de desarrollo en el humano, en los vegetales, en cualquiera, las consecuencias no son buenas. Entonces nosotros planteamos que se postergue el tema de las relaciones sexuales, que tengamos un currículum más ocupacional, mira, anoche a mí me dio escalofrío ver una niña en la 42 de Capotillo, bailando en un grupo de adultos. Entonces, como que se ponga cada etapa de desarrollo en su lugar y se le aplique la ley. Por ejemplo, en los centros cerveceros, las madres tomando cervezas con la niña y la niña en la pierna de un hombre. Y eso es bueno para la madre, ella debe estar contentísima de para que ella la madre. Sin embargo, la autoridad que la ley la obliga a proteger a ese niño. Nosotros, según el código, la ley 13603, somos garantes de los derechos y somos protectores de nuestros niños. Entonces, hace falta que las consecuencias se midan y que se aplique la ley y que se ponga límites definitivamente. Otro planteamiento son las escuelas para padres. Nosotros tenemos padres que no tienen la educación adecuada, entonces no saben cómo hacer las cosas, tenemos que hacerla. Y ahí fue que yo le hablé a ustedes que hagamos un programa de escuela para padres. Escuela para padres, que es una iniciativa que nosotros debemos trabajar, porque realmente hay mucha debilidad en nuestros hogares, la sociedad nuestra tiene mucha fragilidad y lamentablemente, por ejemplo, el caso de los menores de edad y su abuso, me gustaría que Severo nos abundara un poco del abuso hacia este sector, pero el aspecto, digamos que más sensible en todo esto, es el hecho de que ese joven que pudiera empezar a disfrutar del placer sexual, la responsabilidad que él tiene para resolver sus propios asuntos. Eso hay que enseñarlo. Entonces, eso es importantísimo, que usted sepa, por ejemplo, qué es un adulto, una persona que puede asumir sus responsabilidades. Eso es lo que define la adultez. Hay personas que tienen 70 años y probablemente no lo... Entonces,
Pero realmente ese es un aspecto donde yo pienso que hay que trabajar mucho, porque esto no es tan sencillo. No. Severo, el tema de los Es abusos triste. entre los adolescentes, los menores de edad. Fíjate, en la vida todo tiene un límite. De hecho, el límite de la vida llega con la muerte. Exactamente. Con la muerte física, para los que creemos en eso. El artículo 396 de la ley 136-03, que es el Código del Menor, establece 3 tipos de abuso. El abuso físico, el abuso psicológico y el abuso sexual. En el caso de Esmeralda, se cumplieron con los 3. Los 3. Ahora bien, ¿cuál es el castigo? ¿Cuál es qué aplica la ley en estos casos? Como decía Delance hace un momentito, toda la relación de una niña con personas que lo superen en 5 años tiene una penalidad de 3 a 5 años de prisión. Por el hecho de estar, o sea, por el hecho de estar en relación solamente por ese hecho. 3 a 5 años y de 3 a 10 salarios mínimos. A todo el que lo cubre. Porque como hablamos del límite y hablamos del Código Civil que establece que la adultez llega a los 18 años, en Estados Unidos la adultez a los 21 años, ¿no? A nosotros a los 18. Entonces, antes de los 18, ninguna niña es dueña de sus actos. Tiene que estar protegida por los padres o tutores, porque los padres, porque esos son los que doctor, y el maestro tiene también es que el maestro constituye una de las patas del trípode. Exactamente. Es el maestro, el colegio y la familia, porque la familia, la sociedad más pequeña es la familia y es la que colabora y es la que determina el avance o el atraso de los países. Si la familia está desordenada, el país va a continuar desordenado. Entonces, ¿qué tiene que hacer la autoridad? El problema es cumplir el contenido de la ley. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso le toca a la sociedad. Sí, que le toca a las autoridades. El problema es que las leyes son buenas para una cosa y para otras no. Bueno, pero son las leyes. Entonces, por ejemplo, en este caso, intervino una persona adulta que tiene un poder sobre esta niña porque es un profesor. Sí, hay un abuso de poder. Hay un abuso psicológico. Hubo un abuso físico y lógicamente sexual. Por tanto, ese castigo debe ser aplicado como lo establece la ley. Así es. Bueno, al cierre, profesora Rosa Ariza de Valera, como recomendación final en este tema que ya hemos dicho es un fenómeno, el aborto en los adolescentes, producto de múltiples causas, pero su recomendación final. Mi recomendación final es primero para los padres, que asuman su responsabilidad de proteger y educar a sus hijos y que pongan límites. No hay que temerle a un menor de edad porque, como ya dijimos, no está en capacidad de tomar una decisión sabia. Por lo tanto, el límite en los hogares tiene que estar desde la hora de acostarse. Eso es que aquí no hay hora para dormir, señores. Sí, hay una hora para dormir. Los médicos saben que el muchacho que no duerme bien no se desarrolla bien. Entonces, a los adolescentes, que por más que se diga que la palabra obediencia es sumisión y es despersonalización, no es verdad. La obediencia es un valor protector. Todo el que obedece una ley le va bien. Doctor de Lancer. Yo creo que en nuestro país necesitamos todavía muchas más investigaciones desde el punto de vista económico, social, antropológico, sobre el fenómeno del embarazo en las adolescentes, sobre sexualidad, sobre educación sexual. A pesar de que es un tema que está muy en los medios, la evidencia científica objetiva todavía no es suficiente. Entonces es una invitación, digamos, a las universidades, centros de estudio, a que se produzca mayor cantidad de investigaciones científicas, objetivas, que cuantifiquen estos fenómenos, que le pongan números, que dejemos de hablar desde la subjetividad,
que dejemos de hablar desde lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo he oído. En mi experiencia. En mi experiencia. Y produzcamos más evidencia científica con respecto a todos estos temas. Doctor Severo Mercedes. Bueno, en cuanto a evidencia científica, a propósito, debe haber evidencia jurídica. Entonces, nosotros no tenemos, por ejemplo, como Costa Rica, que le dije que tiene su ley, la 9406, nosotros no tenemos una ley específica para vigilar los casos y sancionar y aplicar la consecuencia de violación del contenido de esta ley, porque tenemos la ley 136-03, es una ley especial. La ley 6803, que es la ley de colegiación médica, es una ley especial. La ley de drogas es una ley especial. Entonces, debíamos tener en nuestra jurisdicción, en nuestra legislación, mejor dicho, una ley especial para estos casos. Pero, en definitiva, en estos momentos, los padres tienen que vigilar a sus hijos. Tienen que vigilar a sus hijos. Porque si usted no lo vigila y lo corrige, entonces usted va a tener dos opciones. O lo va a tener que corregir el vecino, o ir a visitarlo a las cárceles o a los cementerios. Así es, así es. Bueno, yo agradezco mucho la participación y la presencia de cada uno de ustedes. Me inscribo tanto en la posición de la profesora Rosa Ariza de Valera en relación a esa necesidad que tenemos los padres de jugar el papel que nos toca. Nosotros no somos amigos de nuestros hijos, no. Yo soy su papá y lo quiero, lo amo, le doy besos, lo consiento en todas las cosas que pueda consentirlo, pero yo soy su padre. Y también me alegra mucho escuchar eso que usted dice, doctor de Lancer. Lo que usted no conoce, lo que usted no mide, no puede modificar, no puede cambiar. Nosotros tenemos unas grandes debilidades, flaquezas, y es que no sabemos fenomenológicamente poder hablar con propiedad y esto poderlo medir. Y esto es muy triste, porque no sabemos el impacto que tenemos, presumimos, porque como vemos que el 22% se dice, el 22%, a veces hay cifras que pueden llegar hasta 30% de los embarazos en la República Dominicana de adolescentes, bueno, pues entonces proporcionalmente mi hipótesis, si fuese un trabajo de investigación, sería que proporcionalmente por ahí deben andar los abortos entre los adolescentes. Señores, este es un tema que simplemente busca motivar a las autoridades y enseñar a la población sobre este fenómeno que nos ha golpeado en estos días con mediáticamente conocer esta situación que ha padecido esta familia o estas familias, porque aquí hay agresores y también de lado y lado. De lado y lado. Señores, gracias por estar con nosotros. Muy satisfecho de su presentación. Ojalá podamos hablar ampliamente del tema del aborto acá en Cátedra Médica de forma general, porque quise pues circunscribirme específicamente al de los adolescentes. Me disculpo si en algún momento se sintieron afectados, pero la idea es construir en el tema específico. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien.